Bueno, pues esta es la review de la Calim Airflow Plus, esta base refrigeradora que ha sacado recientemente la empresa Calim, ¿de acuerdo? Y bueno, pues por un precio, a mí me ha salido en este caso por 19,95, 20 euros. Creo que es un producto que ofrece una relación calidad-precio bastante buena, bastante importante. Ahora mismo está funcionando, no sé si la podéis escuchar, a su máxima potencia, o prácticamente un 80, 75, 80% de potencia, porque es ajustable, como vamos a ver ahora. Y el ruido que hace pues es bastante bajo, bastante corto. De hecho es menor que el que hace el propio el ventilador del ordenador, en este caso de este HP, cuando se sobrecalienta. Perdón. Ahí vemos, por ejemplo, que una de las cosas más importantes, más curiosas de esta base refrigerante es que funciona a través de USB. No necesita estar conectada a ningún enchufe, a ningún cable de red. Simplemente enchufamos el cable USB que trae al ordenador que queremos refrigerar, portátil evidentemente, y ya tiene pues la electricidad que necesita para funcionar. Como vemos aquí, en esta parte es donde se enchufa ese cable USB para dar alimentación a la base refrigerante. Ahora os mostraré también que tiene esas pequeñas pestañitas para elevar la, cosa que a mí me parece súper útil, la verdad, porque eso te permite también tener el ordenador portátil en esta disposición, que a mí, al menos a mi gusto, es mucho más cómodo a la hora de escribir, a la hora de trabajar con él, porque tienes la pantalla elevada a la altura de los ojos, y al final a mí me resulta mucho más cómodo. Y luego también pues la inclinación del teclado siempre favorece cuando llevas mucho tiempo escribiendo. Esta es la parte principal, por así decirlo, de la base refrigerante. Como veis ahí, pues tiene ese LED de encendido, que simplemente pues para comprobar que está funcionando, ese conector, que es un conector, en este caso, que es lo que lleva el USB, que se conecta al ordenador y empieza a funcionar. Y como veis aquí, pues tiene ese control también de velocidad, el fan speed, que bueno, para el que no esté muy versado en la lengua de Shakespeare, viene a decir así como velocidad del ventilador, ¿no? Entonces, como decía, lo tenemos que hacer al máximo. Vamos a darle un poquito más de potencia. ¿Ves? Ha cambiado un poco ya el sonido. Suena un poquitín, no más fuerte diría yo, un poco más agudo, porque se nota que está a más revoluciones, pero evidentemente también lo podemos ajustar hacia abajo, con lo cual las revoluciones bajarán y el sonido se hará también mucho menos intenso. Ya digo que el sonido, al menos para mí, no es para nada molesto. Es un sonido usual que se tiene cuando un ordenador se sobrecaliente, en este caso la base, que la tenemos para precisamente que eso no ocurra, pues cumple su función al final. Entonces, después de una semana probándola, tanto con este ordenador que me llegó hace muy poco tiempo, como con también mi otro PC, mi PC portátil, que tenía ya mucho más tiempo, tenía ya varios años de antigüedad y se sobrecalentaba bastante más. Creo que el resultado es bastante óptimo, en el sentido de que, bueno, pues por el precio que tiene, la base cumple con su cometido perfectamente. Consigue refrescar la base del propio ordenador, hace que este se sobrecaliente menos y, bueno, que el rendimiento en general pues también sea mejor. Sí que es cierto que este ordenador, por ejemplo, no se sobrecalienta tanto, así que en este pues la diferencia se nota un poco menos. Pero bueno, también he de decir que estamos en Sevilla, en julio, altas temperaturas, a pesar de que ya es de noche, pues seguramente estemos por los 20 y pico grados. Entonces son temperaturas en las que el ordenador puede llegar también a sufrir, sobre todo un uso prolongado, y sobre todo también, como veis, estando conectado ahora mismo al cable de red, porque estoy cargando la batería.
Por tanto, voy a enseñaros también, ya que estamos como si la base, vamos a cerrar el ordenador, la base sin el portátil encima, aunque siga conectado, porque si no la base evidentemente no puede funcionar. Y como veis, el portátil, que es un 15,6 pulgadas, pues se encaja perfectamente aquí. Ordenadores más grandes entiendo que ya quedarían un poco ya por fuera, por así decirlo, o sea, se saldrían de la base, pero como al final tampoco es que tengan que encajar exactamente lo interesante de la base, más allá de esta parte también antiadherente que sirve para que el ordenador no se resbale ni nada parecido, pues son esta parte de atrás, que son los ventiladores, ¿no? Como vemos ahí, pues es la parte que se encarga de llenar, de enfriar, mejor dicho, toda la base del ordenador. Tenemos también estas dos pequeñas piezas que sirven igualmente para que el ordenador haga de base aquí abajo. Yo no se la suelo poner porque prefiero que esté más libre, pero sí que es cierto que puede servir, pues, para que el ordenador en unas malas no se caiga. Y como decíamos, bueno, pues ahora mismo aquí estoy sintiendo yo, qué pena que esto no se pueda sentir por el vídeo, pues todo el aire que está saliendo de aquí, que la verdad es que esto incluso para cuando estás tú con calor en casa, pues te sirve como ventilador prácticamente, y lo tenemos puesto a una temperatura o sea, unas revoluciones a una velocidad muy baja. De hecho, esta es la velocidad más baja. Como veis, ya el sonido es casi imperceptible. Podemos seguir subiendo. Y las revoluciones evidentemente han subido de nuevo. Sigue saliendo mucho más aire. El flujo de aire que sale por esta parte de aquí abajo es mucho más intenso. Y como decía, pues la base, por esos 20 euros que cuesta, los materiales que trae, evidentemente plástico, pero plástico resistente, que se nota que hay calidad, pues es una compra, yo creo que es muy recomendable. La verdad me ha sorprendido para bien, en el sentido de que, bueno, pues por el precio que tiene es bastante competitiva a la hora de cumplir su función. Tampoco le vamos a pedir peras al olmo, ¿verdad? Pero bueno, sirve para lo que está, que es para hacer que la base del ordenador pues esté bien refrigerada, esté bien fresca y bueno, no sucumba a ese calor que muchos ordenadores portátiles sobre todo, suelen tener cuando llevan ya mucho tiempo trabajando, cuando hacen trabajos exigentes de procesador de RAM. Por cierto, este HP trae uno de los famosos AMD Ryzen 5 en este caso, conocidos también con muy mala fama porque se sobrecalientan demasiado, y ya digo que me va a venir estupendamente tener la base para que el ordenador, por si acaso se viene demasiado arriba la temperatura del procesador, pues que esta base sea capaz de mantenerlo lo más fresco posible. Así que nada, como digo, compra recomendable, la verdad, por la calidad, o sea, por el precio que tiene, la calidad y las funciones que trae, es bastante recomendable. Así que nada, yo creo que vale la pena darle una oportunidad a esta Klim Airflow Plus. Und jetzt der Handtuchtest, damit ich euch so einen Eindruck mache oder gebe, wie sich das anfühlt. Sonst weiß ich nicht, wie ich das am besten machen kann. Ein bisschen Airflow ist drin, aber ganz leicht. Und das ist auf Maximum, ne?
Ich habe so das Gefühl, die hätten eine sogenannte stärkere Turbine reinbauen können. Hätten sie das gemacht, hätte die Turbine vielleicht schneller gewesen, vielleicht stärker, hätte ein bisschen besseren Airflow gebracht, aber für meinen Laptop, also das hat höchstens 2 Grad runtergebracht, leider. Vielleicht für euren Rechner ist das besser, ne? Bueno, pues aquí está la base la base de refrigeración Clean. Pesa muy poco. Luego, a la hora de conectarla es muy fácil. Tiene aquí 2 pestañas para evitar que el ordenador se deslice. Cabe perfectamente. Se conecta aquí. Ya lo tenemos preparado. Y ahora tenemos aquí el botón de encendido. Lo encendemos. Y como podéis ver, le damos a la velocidad máxima y el ruido apenas se nota. Y refrigera, pero tampoco es que te moleste mucho el aire que echa. A mí me parece una buena compra y lo he probado y la verdad es que es muy cómodo. Vamos, no molesta cuando te lo pones en las piernas. Bueno, pues esta es la base refrigeradora, que es bastante ligera. Los ordenadores se quedan aquí bien fijos. Vamos a probar con este. Se queda perfectamente, no necesita las pestañas, porque la verdad es que las pestañas, según qué tipo de modelo de ordenador, nos van a ser un poco incómodas a la hora de manejar. Se enciende, está conectado a través de un cable USB y se enciende por aquí. Esta sería la potencia mínima del ventilador. Y esta sería la máxima, que quizá máxima sería un poco ruidoso. Yo creo que con la mínima es ya más que suficiente. Luego también se pueden poner pestañas, así, o así, para el que lo prefiera, pero vamos, no es imprescindible. Pero por lo general yo creo que funciona mejor si lo ponemos plano.